forma legal. E não existe isso. O juiz tem que determinar que a empresa... Mário, o seu áudio. Mário, desliga o áudio. Tá na justiça. Apaga na web. Não briga mais não, hoje é só processo. Bien, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doutor. Buenas noches. Primero, si coloquen eso, presencia en el chat. Vamos a avanzar este tema que es uno de los principales de nefrología, que es injuria renal aguda. Como ven acá ustedes en la diapositiva, jóvenes, existen varias definiciones que todavía se siguen utilizando, ya sea lesión renal aguda, insuficiencia renal aguda, que es un término ya antiguo. Actualmente es injuria renal aguda o fallo renal agudo. Cualquiera de los 4 términos se puede utilizar, es valedero. Incluso hasta la fecha en internet, en Google, se utiliza como insuficiencia renal aguda. Hay algún que otro trabajo que ya está actualizado y utiliza el término de injuria, pero es valedero cualquiera de los 4 términos. ¿Qué es lo que vamos a ver en este capítulo? Básicamente el concepto, la definición de esta patología, la clasificación, las causas, cómo se desencadena, qué es lo que pasa con el paciente al cual se le llega a diagnosticar esta patología, cómo se diagnostica, y ya que van a ver ustedes cuando hagan su internado o residencia, que la lesión renal aguda es una de las principales causas que lleva al paciente a realizar hemodiálisis de urgencia. Debido a esto, la sumamente importancia de este capítulo que ustedes tienen que aprender para su examen y para su vida como médicos. Tengan la especialidad que tengan, ya que en algún momento se van a topar con laboratorios y ustedes van a poder determinar si el paciente tiene o no un daño renal agudo. ¿Sí? Así vamos a ver el diagnóstico, como decía, la clínica y el tratamiento, que es lo más importante. Saber reconocer a un paciente que requiere diálisis de urgencia es lo más vital cuando uno está haciendo la residencia o está haciendo el internado. Obviamente, cuando se tienen todas las condiciones físicas en cuanto a equipo, que así se quiera, porque eso de derivar a un paciente de un hospital a otro hospital, cuando se quiere diálisis y son las 3 de la mañana, se complica todo. Bien, empezamos entonces, jóvenes, con el tema de injuria renal aguda. Primero, recalcamos esto, la importancia de que este órgano, el riñoncito, tenga estos 3 componentes principales para su funcionamiento adecuado, como la integridad del parénquima. Todo esto de acá es el parénquima renal y tiene que estar totalmente íntegro para su correcto funcionamiento. Este órgano que reciba una adecuada perfusión sanguínea, ya que esa es la que va a llevar los nutrientes a este órgano, y la permeabilidad de las vías excretoras, o sea que pueda salir sin ninguna dificultad que la orina que está formando este riñón, para así eliminar todos los desechos tóxicos del metabolismo del cuerpo. Cualquiera de estas alteraciones en cualquiera de estos 3 parámetros, jóvenes, puede desencadenar lo que es la injuria renal aguda, ya sea
un daño en el parénquima, un flujo sanguíneo inadecuado al riñón, o que las vías urinarias estén obstruidas, ya sea parcialmente o totalmente. ¿Ven? Entonces, el riñón requiere de estos 3 parámetros para su adecuado y correcto funcionamiento. Como definición tenemos varias Doctor, por definiciones. favor, Sí, ¿podría repetir los 3 parámetros? Por favor, no le he podido escuchar eso. sí, claro, sin problema. Decíamos acá, los 3 parámetros son integridad del parénquima renal, que esté sano, eso sin ninguna alteración, perfusión sanguínea adecuada y la permeabilidad de las vías excretoras. Si cualquiera de estos 3 está alterado mínimamente, puede desencadenar algún tipo de lesión renal aguda. ¿Sí? Y decíamos que definiciones existen muchas, de acuerdo al autor, a lo que encuentre uno, puede llegar a definir de varias maneras, pero las mejores definiciones y las que engloban lo que implica esta patología son las que están acá. Primero, es un síndrome caracterizado por un descenso brusco y abrupto del filtrado glomerular con consecuencia del incremento de los productos nitrogenados. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a elevar urea y creatinina. La función renal va a deteriorar bruscamente, agudamente en un par de días, semanas, horas, y en un periodo menor a 3 meses. Y cuando desciende el filtrado glomerular, obviamente se incrementa lo que es la urea y creatinina y va a llevar al daño renal. Esta patología se puede asociar, como dice acá, con diuresis conservada o no. O sea que el paciente puede conservar la formación y eliminación de orina o puede estar alterada esta diuresis. La localización de la lesión renal aguda es variable, de acuerdo al sitio se va a tener un tipo de clasificación, y la causa es múltiples causas, ¿sí? Entonces, acá tenemos en la diapositiva como 4, 5 o 6 incluso definiciones. Pero básicamente, la definición más correcta y para que ustedes entiendan es la caída brusca y abrupta en horas, días o semanas de la función renal con elevación de urea y creatinina, con alteración del medio interno, alteración hidroelectrolítica, alteración en el estado ácido-base, con diuresis conservada o no en el paciente y en un periodo menor a 3 meses. Y por último, que es potencialmente reversible. O sea, que esta patología, al ser potencialmente reversible, nos indica de que el paciente que esté cursando con esta lesión puede retornar a valores normales, función normal de su riñón. Eso es lo que nos dice las definiciones. Hay unas guías, las guías CADIGO. Estas guías CADIGO nos indican la clasificación o definiciones de todas las patologías renales. Y en el caso de la injuria renal aguda, nos indica que es el incremento, ya sea de mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro en un periodo de 48 horas del paciente internado, o un incremento mayor a 1.5 veces el valor basal conocido de la creatinina del paciente. Esto en un periodo de entre los 7 días de inicio de la patología. O sea que, si yo tengo un paciente que está internado y tengo un laboratorio de ingreso el día 1, veo que su creatinina está normal y en un periodo de hasta 7 días se observa un incremento mayor a 1.5 veces de la creatinina de ingreso, estamos hablando de que el paciente está cursando con una lesión renal aguda en cualquiera de sus 3 tipos, ¿sí? Y lo importante es que puede ser potencialmente reversible. Acá tenemos una estadificación, una clasificación que nos hablaba antiguamente, jóvenes. Antiguamente se utilizaba la clasificación según los criterios de Rifle para la estadificación o clasificación de la lesión renal aguda. Esto en la actualidad ya no se utiliza. En realidad, hace más de 10 años ya se dejó de utilizar, pero quiero que lo conozcan porque algunos médicos que no están muy actualizados
todavía la siguen mencionando y esto ya no se utiliza más. ¿Está bien? Se han postulado nuevos criterios para la clasificación y estadificación de la lesión renal aguda, es lo que vamos a ver más adelante. Ahora, se tiene que descartar, jóvenes, se tiene que descartar cualquier posible incidencia de un paciente que tenga estos parámetros. Por ejemplo, una presión venosa central de 8 a 12, una presión arterial media más de 65, una saturación venosa de dióxido de carbono sobre los 70%, una presión intravenal menor a 12. Todo esto indica que el paciente está normal. Si descartamos estos posibles valores en estos parámetros, podemos indicar que el paciente sí está cursando con una lesión renal aguda. ¿Sí? Existen fórmulas que vamos a ver para el cálculo del filtrado glomerular, pero eso habitualmente se los realiza en enfermedad renal crónica. Como acá está esta fórmula, la MDRD, que es Modification Diet Renal Disease, son siglas en inglés, que nos va a hablar del valor basal del paciente del filtrado glomerular. ¿Sí? No se utiliza, y voy a recalcar varias veces, no se utiliza más la fórmula de Crockett-Gold, que es 140 menos peso, edad sobre el paciente, algo así. Ya se descartó hace más de 10 años, pero, insisto, hay algunos médicos que todavía la siguen utilizando. Miren, esta era la clasificación antigua, la de Rifle. Nos hablaba de 5 estadios, riesgo, lesión, fallo, pérdida de la función renal y enfermedad renal terminal. Esto ya no se utiliza más. Estos 5 puntos o 5 ítems fueron descartados para que en la actualidad se conviertan en 3 estadios solamente. Según Akin, Rifle utilizaba 5 criterios o 5 estadios de la lesión renal aguda, y en la actualidad, bueno, hace más de 10 años atrás, se utiliza la Akin, que estadifica a la lesión renal aguda de acuerdo a al incremento de la creatinina y al volumen urinario del paciente. Por ejemplo, un estadio 1 de lesión renal aguda, Akin 1, nos indica que se ha incrementado 1.5 veces el valor de la creatinina basal, o que tiene una diuresis menor a 0.5 ml en un periodo de 6 horas. Un estadio 2, incremento del doble o la duplicación del valor basal del paciente de su creatinina, y una diuresis menor a 0.5, pero ya en un periodo de 12 horas. El estadio 3, el más sencillo, 3 veces el valor o triplicando el valor basal del paciente de su creatinina, y una diuresis menor a 0.3 mayor a 24 horas o anuria de 12 horas. Esa es la nueva clasificación de los estadios de la lesión renal aguda según los criterios de Akin. Pero en cuanto a la clasificación, se va a clasificar, como ustedes ya deben saber, en estos 3 tipos: una prerrenal, una renal y una postrenal. Esa es la clasificación según el tipo de lesión, mecanismo de lesión de la lesión renal aguda. Por ejemplo, el prerrenal tiene un alto porcentaje de entre todas estas lesiones, correspondiendo hasta un 70-80% de los casos, y lo que tenemos acá es un fallo en la perfusión renal. ¿Qué quiere decir esto? Que al riñón no le está llegando flujo sanguíneo adecuado. Hay una obstrucción en la arteria renal, patologías sistémicas cardíacas que impiden impiden que llegue el flujo sanguíneo adecuado al riñón. También se indica que la lesión renal aguda de tipo prerrenal es aquella en la que se pierde volumen. Hay pérdidas de volumen, hay pérdidas sanguíneas. En cambio, en la lesión renal aguda de tipo parenquimatosa o renal, el daño está directamente en la estructura de los riñoncitos del riñón, ya sea glomérulo, túbulos, membrana basal, médula, etcétera, etcétera, en la parte interna del riñón. Obstructiva. La postrenal o obstructiva, el daño se encuentra en la salida de la orina, ya sea una obstrucción en la vía urinaria alta, media o baja, en cualquiera de sus segmentos,
hay una obstrucción en la salida de la orina, ¿sí? Esa es una clasificación según el mecanismo de lesión y el sitio de lesión. La otra clasificación nos indica que se hace de acuerdo a la diuresis, a lo que orina el paciente. Una injuria renal aguda de tipo oligúrica es en la que el paciente orina menos de 400 ml en 24 horas. La no oligúrica o con diuresis conservada, que se dice así, más de 400 ml, y la anúrica, o el paciente que no orina nada, menos de 100 ml en 24 horas. Estas dos son las dos clasificaciones. Uno de acuerdo al mecanismo de lesión, en presrenal, renal y posrenal, y la según la diuresis en oligúrica, diuresis conservada y anúrica, para que tomen en cuenta. Ahora vamos a hablar sobre esto, lo que es la lesión renal aguda de tipo prerrenal. Decíamos que es una disminución en el flujo sanguíneo renal, una pérdida intensa ¿de qué? De líquidos, de sangre, todo aquello que te haga perder volumen, ¿sí? Y entre estas tenemos múltiples causas. Miren, vamos a agrupar en 4 tipos de lesiones que van a producir un tipo de lesión renal de tipo prerrenal. Primero, disminución del volumen intravascular efectivo. Entre estas tenemos, miren, depresión de volumen, paciente que no toma líquidos, el uso extremo de diuréticos, vómitos, gastroenteritis, quemaduras, diaforesis, etcétera, etcétera. Todo aquello que te haga perder, ¿qué? Volumen. Otra patología que nos habla de la redistribución del volumen dentro del cuerpo. Formación de tercer espacio, la ascitis, pancreatitis, obstrucción intestinal. Todo lo que nos pueda hacer distribuir, sacar el líquido del intra hacia el extracelular. Disminución del cardiac output, o de la función cardíaca. Toda patología cardíaca que produzca o que lleve a una disminución del flujo sanguíneo renal efectivo. Una insuficiencia cardíaca aguda, crónica, una miocarditis, arritmias cardíacas que evitan que funcione adecuadamente el corazón y no bombee la cantidad y la fuerza adecuada de sangre hacia el riñoncito. Fallo de la autorregulación con la circulación renal. Acá tenemos esto, lo principal. Medicamentos. Los medicamentos de tipo AINES, por ejemplo, los AINES son nefrotóxicos desde ya. Estos producen una inhibición de las prostaglandinas, que estas prostaglandinas son básicamente vasodilatadoras que mantienen la arteria renal bastante dilatada para que llegue mucho flujo sanguíneo, pero cuando consumimos aspirina, diclofenac, ibuprofeno, etcétera, etcétera, estos van a producir inhibición de las prostaglandinas. Al inhibir estas prostaglandinas, lo que se produce es una vasoconstricción. Se produce la vasoconstricción y por ende disminuye el flujo sanguíneo. Y si este consumo es crónico y masivo, nos va a desencadenar una lesión renal aguda de tipo prerrenal. ¿Sí? Entonces, todo aquello que haga perder volumen, sangre o que haya disminución del flujo sanguíneo en la arteria renal. Y tenemos aquí la fisiopatología. Existe primero una hipovolemia, disminución de la presión arterial, disminución de la presión intraglomerular, obviamente, va a disminuir o va a terminar la filtración glomerular, empiezan las detención de los azoados o urea creatinina, aparece el fracaso renal, empieza a producirse la vasoconstricción de la arteria renal aferente por la vasoconstricción, disminución del flujo glomerular, una vez más falla la filtración y el fracaso renal o injuria renal aguda. Esa es una parte de la fisiopatología. Aquí tenemos lo mismo. Y acá, esto es sumamente importante. Si recordamos unos temas pasados que hicimos, era examen general de orina. Existen varios tipos de exámenes de orina. Uno de ellos es el parcial de orina, examen general de orina, examen completo de orina, que en este caso es el que se requiere, el examen de orina completo. En este, ¿qué es lo que vamos a valorar? Estos 3 valores. La osmolaridad urinaria en la lesión renal aguda prerrenal es mayor a 500. El sodio urinario menor a 20. Y la excreción, la fracción de excreción del sodio, o denominado FENA,
es menor a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sé estos valores, perdón, que si yo sé estos valores en el examen de orina completo, ya puedo indicar sin saber al paciente, sin conocer al paciente, que se trata de una lesión renal aguda de tipo prerenal. En cuanto a los síntomas y signos que vamos a encontrar en el paciente, son totalmente inespecíficos. Sed, hipotensión, taquicardia compensadora por la presión baja, sequedad en mucosas, reducción de la diuresis, reducción de la sudoración, nada que nos indique que es patognomónico de esta lesión, o de de la lesión renal aguda. Pero aquí, sabiendo los valores del laboratorio, ya me puedo guiar e indicar que se trata de una lesión renal aguda de tipo prerenal. Recordando, osmolaridad urinaria, sodio urinario y fracción de excreción del sodio. El tratamiento, primero, corregir la patología de base. Ejemplo, si el paciente tiene una hemorragia, le daremos, ¿qué? Transfusión sanguínea en caso que se quiera. Tiene vómitos, antieméticos. Tiene diarrea, daremos antibiótico, daremos probióticos, antidiarreicos también. Si se debe al uso excesivo de diuréticos, porque estás haciendo orinar mucho al paciente, suspender esta medicación. Si se trata de infecciones, tratar las infecciones, etcétera, etcétera. Y sobre todo esto, suspender que los medicamentos que son inhibidores de la prostaglandina, los AINES, suspenderlos desde ya, y también estos, los IECA, los antihipertensivos como el enalapril, el zimopril, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estos dañan la membrana basal y hacen que se retenga potasio. Al retener potasio por un antihipertensivo, puedes producir un paro cardíaco porque el riñón no está filtrando, y por bajar la presión, con esta medicación retienes mucho potasio y se te muere tu paciente de un infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Ahora, pasamos a lo que es la lesión renal aguda de tipo renal. Ya, la otra. El daño, ¿dónde está? Dentro del parénquima. Esta lesión va a originarse ¿en dónde? En los glomérulos, túbulos, en el intersticio del riñoncito, de la médula, o en los vasos. Todo lo que infiera dentro del parénquima renal. En esto tenemos principalmente a estas patologías, las glomerulopatías, sean primarias o secundarias, tubulopatías, otras patologías que infieren o dañan directamente a los túbulos del glomérulo. ¿Sí? Todo aquello que pueda producir lesión del riñón como órgano. Miren, primero tenemos obstrucción de la vía renal, embolismo, enfermedades sistémicas. Tenemos aquí las glomerulonefritis, el lupus eritematoso sistémico, hipertensión, eclampsia, síndrome urémico hemolítico, púrpura trombocitopénica trombótica, coagulación intravascular diseminada. En sí, la verdad, cualquier patología sistémica puede llegar a dañar al órgano, al riñón, dentro de su parénquima y producir una injuria renal aguda de tipo renal. La característica de la lesión renal aguda de tipo renal es esta, que sufren una necrosis tubular aguda en el 85% de los casos. ¿Por qué? Por isquemia. Por isquemia. Esta puede ser, esta NTA o necrosis tubular aguda, puede ser isquémica o por toxinas. O sea, una sepsis, una infección puede llegar a dañar directamente al riñón por la producción de toxinas bacterianas, virales o micóticas. El uso de antibióticos, contrastes, venenos, intoxicaciones, también pueden llegar a producir un daño de tipo renal en el riñón. Acuérdense esto, es importante. Las alteraciones que vamos a ver en la fisiopatología son estas, nada. Y aquí otra también fisiopatología. La isquemia como inicio de la lesión renal aguda de tipo renal va a producir una vasoconstricción tremenda en el riñoncito, en las arteriolas, por lo que se va a disminuir el óxido nítrico, prostaglandinas están inhibidas. Esto va a producir la disminución del filtrado glomerular, oliguria y fallo renal agudo. Eso es en caso de la isquemia. Si la isquemia va a producir una lesión a nivel de los túbulos del glomérulo, puede ser reversible o irreversible. Ambas pueden desencadenar al finalizar una disminución del filtrado
y una oliguria o anuria del paciente. En cuanto a la necrosis tubular aguda o NTA, lo que va a pasar en esto es que el flujo sanguíneo está totalmente redistribuido, menos irrigación sanguínea al riñoncito, produciendo necrosis e isquemia a nivel cortical y medular. Esto se puede producir también por esto, la acumulación de medicamentos que deben ser eliminados por el riñón, porque se eliminan por vía renal el 90% de los antibióticos y medicamentos, se acumulan en la corteza del riñoncito produciendo daño en los túbulos proximales, y el daño producido por medicamentos se produce alrededor de los 7 a 10 días. ¿Sí? 7 a 10 días ya se produce el daño por acumulación de estas sustancias en caso de que sean tomas no masivas. Me explico. Si alguna paciente que nos tocó el caso hace como 3 semanas atrás, si no es un poquito menos, un adolescente de 15 años se quiso quitar la vida ingiriendo 200 comprimidos de aspirina. 200 comprimidos. Terminó en emergencia, se llegó a diagnosticar la lesión renal aguda de tipo renal, diálisis de urgencia, 15 años de edad. ¿Sí? Entonces la medicación, si es en toma masiva, es agudo, pero si es en forma crónica o lenta, el deterioro o la función renal va a estar alterada en un periodo de 7 a 10 días. Tenemos fases de la necrosis tubular aguda, tenemos 3 fases que quiero que la sepan: fase de inicio, fase de mantenimiento y fase de recuperación. ¿Sí? Esto es importante que sepan. Y acá tenemos las nefritis intersticiales o glomerulonefritis, patologías que van a llegar directamente al riñón, produciendo la lesión renal aguda de tipo renal. Miren los depósitos de células dentro del glomérulo, dentro del parénquima renal, totalmente invadido, colapsado por invasión de células. Las glomerulonefritis también, inflamación del glomérulo, con el depósito de estos puntitos negros que ustedes observan, son células ajenas al riñoncito. Y miren, una vez más, las características clínicas y laboratoriales del paciente que tiene infuria renal aguda de tipo renal. La osmolaridad urinaria en este caso está menor a 350, el sodio urinario está mayor a 20 y la fracción de excreción del sodio es mayor a 1. Totalmente opuesto a lo que es la lesión renal aguda. Recordando estos 3. Recordamos. Sí. Una pregunta, bueno, no sé si solo soy yo, pero sigo viendo solo la diapositiva de necrosis tubular aguda. Bueno, no sé si quizá no la ha cambiado. Sí, la cambié. Yo también no hay que cambiar acá. Ahora, ¿qué están viendo ahora? ¿No están viendo un cuadrito? Seguimos con necrosis tubular aguda, doctor. Sí, se quedó en esa, la que dice que se debe a la isquemia, lo de los antibióticos, lo de los medios de contraste. En esa se pegó la... Ahora sí, doctor. Ya, muy bien, muy bien. Valga la creación, Chile, gracias. Decía, una vez más, miren la diferencia en cuanto al examen general de orina, el examen de orina completo, perdón, los parámetros que se tienen que tomar en cuenta para el diagnóstico por laboratorio. La osmolaridad urinaria en este caso está menor a 350, el otro era 500, sodio urinario mayor a 20 y la fracción de excreción del sodio es mayor a 1. 3 parámetros en el examen de orina completa que nos orientan al diagnóstico de infuria renal aguda de tipo renal. ¿Sí? Además de que se pueden encontrar cilindros granulosos, etcétera, etcétera, pero lo principal son estos 3 parámetros. Tomar en cuenta para su examen, niños. Ahora, ya finalizando lo que es la clasificación y la descripción de cada uno de estos, tenemos la postrenal. La postrenal es la más sencilla de todas porque nos habla de qué. Cualquier tipo de obstrucción en la salida normal de la orina desde el riñón hacia el exterior. Pueden ser las obstrucciones parciales o totales, a nivel de los uréteres, a nivel del cuello de la vejiga, de la uretra, en cualquier segmento de la vía urinaria. Una patología o algún mecanismo obstructivo. ¿Sí?
desde o casos fisiológicos como es el embarazo, ya que el embarazo el útero gravídico puede comprimir totalmente los uréteres y producir una lesión renal aguda en la gestante, como la presencia de tumores, cálculos, estenosis congénitas, fimosis, parafimosis en los recién nacidos o en los niños, una hiperplasia prostática benigna o maligna en el adulto mayor masculino, cualquier patología, jóvenes, que obstruya o cualquier causa que pueda obstruir la salida normal de la orina. Y aquí tenemos lo mismo, diagnóstico, ¿por qué? Ya sea por clínica o por laboratorio. En el caso del laboratorio tenemos los valores que decíamos. Osmolaridad urinaria menor a 350, sodio urinario mayor a 30 y en la fracción de excreción del sodio acá es mayor a 2. Parámetros que nos sugieren una lesión de tipo obstructiva o postrenal. Bien, cuadro clínico general de la lesión renal aguda, nada. Una vez más, repito, los síntomas y signos de la lesión renal o de las patologías renales son muy ambiguas, no te indican casi nada. Miren, náuseas, vómitos, mareos, cualquier persona puede tener estos síntomas y no sugieren un daño renal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una buena anamnesis para el diagnóstico, buena anamnesis que el paciente te puede decir que tengo todo esto, tengo que pedir que hacer un examen físico adecuado, tengo que pedir estos laboratorios, interrogar, pedir examen de hemograma completo, urea, creatinina, estado ácido base, recordándoles, jóvenes, que si ustedes siguen lo que les voy a indicar, no van a tener ningún problema en ninguna especialidad. Cuando tú quieres pedir laboratorios o estudios de la patología, si tú sabes el concepto de la patología, vas a poder solicitar estudios. ¿Qué nos dice el concepto de la lesión renal aguda? Te dice, decaída brusca y abrupta de la función renal con elevación de urea y creatinina. Si dice elevación de urea y creatinina, ¿qué le voy a pedir? Hemograma completo. Alteración hidroelectrolítica, un ionograma. Alteración en el estado ácido-base, gasometría arterial. Si tengo que ver que el paciente te dice con diuresis conservada o no, ¿qué voy a pedir? Examen de orina completa. Y voy a ver los parámetros que ya vi. Si te dice que tiene que la lesión renal de tipo renal o postrenal, hay alteración en la salida de la orina, ¿qué voy a pedir? Estudios de imagen. ¿Cómo qué? Puedo pedir una ecografía renal y de vías urinarias. En algún caso extraordinario pediré esto, una biopsia renal. Extraordinario, esas son las indicaciones para pedir biopsia renal en la lesión renal aguda, que nunca se pide en realidad, pero están indicadas. Y esto, los biomarcadores de lesión renal aguda. Estos biomarcadores de lesión renal aguda se solicitan en terapia intensiva. Acá en Bolivia no, porque no existen los reactivos, y si existieran, el costo sería demasiado elevado para cada paciente. Pero en el exterior se utiliza como protocolo. Todo paciente que ingresa a UTI, a terapia intensiva, se solicitan biomarcadores de lesión renal aguda. Por ejemplo, el N-gal, KIM-1 e interleucina 18 y cistatina C. 4 biomarcadores, pero los que más se utilizan son el KIM-1 y el N-gal. Estos dos biomarcadores que nos detectan el daño renal agudo en cualquier paciente, su elevación. Me explico, si un paciente ingresa por sepsis a terapia intensiva y por protocolo se pide estos biomarcadores, y si están elevados, ya le indican al médico tratante o al intensivista de que el paciente está con un daño renal agudo, cualquiera sea la causa, renal, presrenal o postrenal. Al conocer esto, el intensivista cambia totalmente su esquema de tratamiento. Si él pensaba darle, porque tenía sepsis, una bomba de antibióticos, piperacilina, martazobactam, tigeciclina, imipenem, meropenem, lo que sea, al tener daño renal, ya tiene que cambiar su esquema terapéutico totalmente. Si no, desencadena más daño renal y termina en diálisis el paciente. ¿Sí? De ahí la importancia de los biomarcadores.
En cuanto al tratamiento general, tenemos que hacer esto, tratar la causa, mantener la adecuada hidratación del paciente, corregir los trastornos hidroelectrolíticos que presenta el paciente, corregir el estado ácido-base, manejo de las alteraciones de laboratorio, por ejemplo, la urea, que está muy elevada, manejo nutricional con restricción de algunos alimentos, con certeza, y prevenir las complicaciones. Estos son los 7 parámetros, 7 puntos que se toman en cuenta en la lesión renal aguda para un tratamiento adecuado. Acá tengo aquí, este cuadrito nos habla más o menos de lo que se podría no hacer. Si el paciente está con hipervolemia, o sea, un estado edematoso, mucho volumen en el cuerpo, restringir sodio y agua. Si tiene hiponatremia, agua libre. Hipernatremia, dar soluciones hipotónicas o solución fisiológica. ¿Para qué? Para que se pierda el sodio. Acidosis metabólica, indicar bicarbonato al paciente. ¿Se corrige qué? Se corrige esto, los signos y síntomas y hallazgos de laboratorio que tenga el paciente. Y casi terminando ya el tema, miren, tengo esto, indicaciones absolutas de diálisis de urgencia, sobrecarga de volumen, edema agudo de pulmón refractario. El término refractario indica que médicos hicieron antes de solicitar la diálisis o valoración por nefrología, tratar al paciente. No consiguieron eliminar el líquido que está dentro del pulmón. En el caso del edema agudo de pulmón, se nos solicita valorar y nosotros indicamos la ultrafiltración o diálisis del paciente. Lo mismo sucede con la hipercalemia refractaria, niveles de potasio elevados que no se pueden corregir. Acidosis metabólica extrema o refractaria, pericarditis urémica, encefalopatía urémica, hemorragia digestiva atribuible a la urea. Estos factores arriba de 100 o 150 pueden llegar a producir los valores de urea. Recordando, la urea es de 10 a 40, valores mayores a 100 pueden producirte encefalopatía urémica, pericarditis urémica o hemorragia digestiva por la urea elevada. Pacientes que se han intoxicado o que han consumido venenos, medicamentos, contrastes, etcétera, etcétera, remoción de tóxicos. Y aquí está algo que debería estar acá en las absolutas. Diálisis precoz en pacientes sépticos. Actualmente ya se utiliza la diálisis en los pacientes sépticos en forma precoz para remover todas las citoquinas, interleucinas, proinflamatorias, etcétera, etcétera. En el COVID actualmente también se dializa en forma precoz en este caso de los pacientes. Y lo que no se dializa, jóvenes, valores. Creatinina mayor a 6 no se dializa de urgencia, hay que buscar la causa. Urea mayor a 200 no se dializa, hay que ver la causa y la clínica del paciente. Por eso son ¿qué? Relativas, y aquí están las absolutas, acordarse de eso. Complicaciones de la lesión renal aguda. Tenemos metabólicas, gastrointestinales, hematológicas, a nivel de todo el cuerpo medio interno se producen complicaciones, desde las más sencillas hasta las más complejas. Y en cuanto a tratamiento, tenemos lo que ustedes ya han visto en la clínica, lo que es la diálisis convencional, que es el paciente que está conectado, en este caso es diálisis crónica porque tiene una fístula, pero diálisis aguda, paciente con catéter de Cook. Diálisis peritoneal, que no se utiliza en la lesión renal aguda, pero en caso de los niños en pediatría sí se utiliza esta, con sus ventajas y desventajas. Eso es lesión renal aguda, jóvenes. ¿Alguna duda, pregunta? Doutor? Sí. La hidronefrose é uma complicação de la litiase, né? Exactamente. Não é uma causa pós-renal. Sí, 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 es una causa de una lesión renal sí. aguda postrenal. El cálculo obstruye parcial o totalmente y produce un reflujo de orina hacia el riñón, se produce la uronefrosis. Tratamiento, remover el cálculo o el tumor. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, niños?